Ya. Entonces, respecto al estudio topográfico, como ya hemos conversado anteriormente, el estudio topográfico es el entregable en sí, ¿no? Existe operaciones de campo con los equipos, levantamientos topográficos y todo, pero sin embargo esa información no se puede presentar así nomás, ¿no? Necesita un documento descriptivo que explique lo que estás haciendo en campo, ¿no? Finalmente, la entrega final, ¿qué es? Es un informe y planos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar en la capacidad de hacer planos y hacer informes. El informe es esto, es un documento, ya por título estudio topográfico, ustedes le pondrán proyecto tal, ustedes van a elegir qué proyecto es. Y bueno, y ya. Acá en el estudio topográfico, como ya les había comentado otras veces, tiene ciertas partes. Acá ya le estoy dejando la pauta. Por ejemplo, ¿no? En esta primera parte el objetivo dice: el presente informe técnico tiene la finalidad de dar cuenta de los trabajos correspondientes al estudio topográfico realizado por el proyecto tal. Este proyecto van a seguir la indicación 1, dice asignar el nombre del proyecto. Ejemplo, hay ejemplos de proyectos que ustedes van a tener que elegir, ¿no? O designar uno nuevo. Bueno, ahí está. Entonces, las tareas del trabajo son, ¿no? La georreferenciación, la monumentación de puntos, la certificación de puntos, levantamiento topográfico, levantamiento fotogramétrico, ¿no? Lo que está pintado en verde, al final del informe tendrán que hacer un glosario de términos técnicos, ¿no? Que claro, yo les recomiendo que lo hagan de forma inmediata, porque al conocer estos términos ustedes van a poder hacer lectura del informe, ¿no? Podrán entender el informe, podrán conocer, ¿no? Esos términos de tal manera que este informe para ustedes sea leíble, ¿no? Entendible, y lo puedan redactar de una buena manera. Entonces, hasta aquí estamos señalando que van a haber segmentos, estamos señalando que hay indicaciones en rojo, estamos diciendo que lo señalado en verde tendrán que hacer un glosario de términos técnicos al final. Por ejemplo, acá en el ítem 2, generalidades, lugar, distrito, provincia y departamento, asignar esos datos según la ubicación de coordenadas. Ustedes tienen esas coordenadas. Ustedes podrían ver esos, dónde queda el proyecto, ¿no? En el Google Earth, por ejemplo, en el Google Maps, y pueden darle estos datos, ¿no? En qué lugar, qué distrito, qué provincia, qué departamento. Asimismo, la ubicación cartográfica, carta nacional, nombre de la carta y uso geográfico, lo van a sacar de esta página web. En esta página web del IGN va a activar esta opción que dice cuadro de empalmes. En cuadro de empalmes están todas las cuadrículas de los mapas que están disponibles en el IGN, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el de Cerro de Pasco, ¿no? El de Cerro de Pasco es una cuadrícula que es 22K. Acá está, ¿no? Carta nacional, 22K, nombre de la carta. Vamos a ver, ¿no? Haces clic acá, acá sale todo, ¿no? Nombre de la carta, Cerro de Pasco, ¿no? Cerro de Pasco, ahí está. El código es 22K. Listo. Por ejemplo, luego seguimos. Los recursos es la cantidad de personas y equipos, ¿no?
ustedes van a designar según el criterio, ¿no? Porque ustedes son los que están haciendo ese levantamiento virtual. Por ejemplo, ¿no? Para mí salta a la vista de decir, ¿cuánta gente voy a necesitar? ¿Acaso haré todo ese trabajo solamente con un auxiliar de topografía? ¿O lo haré con dos, con tres? Y si fuesen dos o tres, todos entran en una sola camioneta. Tengo que ver eso, ¿no? Esto es muy importante porque de acá se desprende el costo, ¿no? Los equipos también ustedes tienen que ver en función a lo que vamos a usar, ¿no? Tienen que analizar esos datos. Tienen que analizar cuál es la cantidad de cada recurso que vamos a utilizar en función al trabajo que están realizando, ¿no? Por eso se les dice asignar recursos según criterio. Ya está. Ahora vamos entrando a este tema que no conocemos mucho. Vamos a tener bueno, a ustedes a modo de supervisión tienen que entender el tema geodésico a grandes rasgos, ¿no? Entonces tratemos de encontrar la lógica en este informe. Por ejemplo, nos dice desde ya que son dos puntos. Desde ya que son dos puntos. Por ejemplo, si ustedes son el grupo 3, ponen acá GR03, el punto 1, ¿no? Si son y también GR03-02. Entonces, desde ya estamos diciendo que el posicionamiento geodésico para el trabajo consta de dos puntos, ¿ya? Van a constar de dos puntos. Y el nombre de esos puntos se van a designar en función a su nombre de grupo que ustedes tienen, ¿no? Por ejemplo, el grupo 6, GR06-01, ¿no? Ya está. El resto lo dejan ahí, ¿no? Significa las horas en las que los equipos han estado posicionados. Luego pasamos al punto 5, dice monumentación. El punto 5 dice monumentación, ¿no? Es colocar esos hitos. Para hacer esa descripción que está acá, vamos a tener que revisar las especificaciones técnicas vigentes indicadas por el IGN. Acá está el link. Norma técnica, especificaciones técnicas para el posicionamiento geodésico. Van a revisar este documento y van a plasmar lo que manda, ¿no? Lo que manda el IGN para el tema de la monumentación. Ahí les van a decir que tiene que ser un hito de tanto por tanto, que tiene una placa de tales características, una placa de bronce de tanto de diámetro, ¿no? Eso lo tendrán que poner acá. El control horizontal, esto nos habla sobre el método, ¿no? Acá hay unos términos que van a tener, como ya les dije, van a tener que buscar el significado, ¿no? Por ejemplo, rover es un equipo, se refiere a un equipo móvil. Acá está, el método usado para el GPS diferencial es el método estático, ¿no? Ese concepto lo ubican y lo colocan ahí en su glosario de términos técnicos, ¿no? El método estático, para entender a qué se refiere, ¿no? Se utilizó el método estático, va muy bien. ¿Qué es el método estático? Ya, voy y busco. Luego dice que estos puntos están en función a la red geodésica geocéntrica nacional, también busco, ¿no? Esta es una red construida por el IGN, son puntos de control. Esta red geocéntrica del IGN es de orden 0. A partir de esa red geodésica nosotros materializamos, instalamos en campo puntos de orden C, ¿no? Los puntos de orden C son apropiados para tareas de ingeniería y construcción.
Entonces acá hay más texto que pueden seguir y entender la lógica del método. Y vamos a estos siguientes cuadros. Acá ya nos está hablando sobre, por ejemplo, en estos dos cuadros nos dice sobre el punto 1, ¿no? Así se llama el punto 1 que has instalado tú en tu trabajo, ¿ya? Dice que tiene tal método, que se está vinculando a una base del IGN, que en este caso le hemos puesto Huánuco. Hay un intervalo de grabación y otras, ¿no? Como el intervalo de grabación es ese equipo geodésico, cada cuánto tiempo recoge una data, una señal, en este caso es cada 5 segundos. La máscara de elevación es una configuración que se le da a ese equipo geodésico, que se refiere a lo siguiente. Se refiere a que acá está el equipo geodésico que está instalado en campo. Se genera un plano horizontal y va a captar señales de satélite considerando 10 grados de máscara de elevación, y entonces va a captar satélites en este espacio, ¿no? En este espacio ahí va a captar señal de los satélites. ¿Eso por qué se hace? Porque de repente donde está instalado cerca de este equipo hay una vivienda, puede ser un pequeño cerro, ¿no? Entonces hace para que esté libre de obstáculos. En fin, este trabajo no está dirigido a que ustedes tengan que dominar estos conceptos, ¿no? Solo a entender la lógica de este tipo de este tipo de entregables tan importante para nosotros. Cuando nosotros vamos a obra, como ya hemos hablado en las clases introductorias de este tema, es muy importante saber entender el estudio topográfico, porque ya conocemos las consecuencias, ¿no? Al no entender un estudio topográfico, pues podría ser que estemos construyendo en otro lugar. Bueno, acá nos habla un poco del proceso topográfico. Nos dice que luego de la información de campo vamos a insertar esa data en un software y eso funciona de la siguiente manera. Primero tengo dos puntos, acá hay dos puntos. Estos dos puntos están en mi proyecto, ¿ya? Estos dos puntos están en mi proyecto. Estos dos puntos van a tener coordenadas, y en consecuencia todo mi proyecto va a estar georreferenciado. En consecuencia todo mi proyecto está georreferenciado. Está vinculado. ¿A qué está vinculado? Está vinculado a la red geodésica geocéntrica nacional. Por ejemplo, acá hay un punto. Este punto pertenece a la red geodésica geocéntrica nacional, así como muchos puntos que están distribuidos en el país. ¿Ya? Esta red geodésica que puede tener ahí, hay muchos puntos en el país, y tengo que elegir el que está más cercano, a mi proyecto. En este caso hemos elegido el que estoy marcando ahora, hemos elegido este gracias al método estático donde vinculo, acá se pone los GPS diferenciales en cada uno de ellos,
utilizamos un método estático, que significa que el equipo está lecturando ahí un par de horas. Está lecturando y las señales que captó estos equipos, las señales que captaron estos equipos, se vinculan a las señales que captó este equipo de la red geodésica geocéntrica nacional, de tal manera que los desfases y las correspondientes correcciones se trasladan de este equipo, de este punto del IGN hacia nuestro proyecto. En resumidas cuentas, lo que tenemos que saber es lo siguiente. Tenemos que entender lo siguiente. Nuestro proyecto está georreferenciado, ¿ya? Gracias al establecimiento de 2 puntos. Y está georreferenciado, está vinculado a una referencia. Esa referencia es del IGN. Este es un punto de orden 0. Nosotros hemos establecido puntos en obra de orden C. ¿Ya? Esto es finalmente la lógica que nosotros, como supervisores de obras civiles, debemos saber, ¿no? Mi proyecto está georreferenciado, sí o no, ¿no? Los puntos geodésicos instalados en mi proyecto, ¿de qué orden son? ¿De qué orden es? Son de orden C. ¿Ya? ¿A qué punto han sido vinculados? Al punto tal perteneciente al IGN, ¿no? Puede ser que estuvo vinculado a un punto de orden 0. Así también hay puntos de orden A y hay puntos de orden B, ¿ya? Que también han podido estar vinculados a otros puntos de orden A y otros puntos de orden B. En nuestro caso, y bueno, la recomendación es que siempre se vincule a uno de orden 0, ¿ya? A uno de orden 0. Y bueno, seguimos. Acá hay unas fichas donde van a colocar los datos correspondientes. Van a poner el grupo, el nombre del punto, ¿no? Acá son 2 fichas, uno para cada punto. Van a poner el nombre del grupo, las fechas que ustedes quieran. Este tema de latitud y longitud lo vamos a ver al final, ¿ya? Listo. Hay unos datos. Estas fotografías las podemos dejar ahí, o podemos buscar algunas que se parezcan más a nuestro contexto, ¿no? Esto es una en el desierto. Nosotros estamos ahorita en Huánuco. Huánuco es como ceja de selva, algo así, entre la sierra y la ceja de selva. Bueno, son estos 2 puntos. Acá ya viene lo más importante, la ficha del punto. En esta ficha debe estar toda la información necesaria. Ustedes ya le dan un nombre, le pueden asignar un código, ustedes saben en qué localidad queda, en qué ubicación está. Ustedes cuando ubiquen el punto ahí en la fotogrametría le van a dar coordenadas. Como tenemos las curvas de nivel, podemos generar una superficie y podemos darle una elevación. Y acá va a haber una primera observación, un análisis, ¿no? Existe, cuando ustedes busquen qué es EGM08, se van a preguntar acerca de la elevación, ¿no? El EGM08 es una elevación matemática, que ya lo van a revisar ahí, en todo caso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Van a tener que saber en qué zona están. Una vez que hayas estas coordenadas en el mismo AutoCAD que tenemos, pues hallarás las coordenadas equivalentes en latitud y en longitud, ¿no? También en altura elipsoidal. Y estas latitud y longitud son las que tienes que insertar acá arriba, ¿no? Donde dejamos en rojo. Entonces el tema es que revises bien esto, cada parte, cada componente, y claro, no hay que ser dejados, hay que cambiarle esta imagen,
hay que cambiarle esta imagen, porque nosotros ya tenemos pues una fotogrametría muy clara. Podemos hacer ahí, poner nuestro punto del grupo tal, el punto 1, el punto 2, poner una imagen y pegarla acá, ¿no? Esta también podemos cambiarla. Ahí tengo imágenes de Huánuco, voy a... ¿no? Esto puede quedar ahí. Entonces, en función a lo descrito en esta ficha, van a tener que cambiar esto. Van a tener que dar una buena leída, ¿no? Entonces, las observaciones que aplican a esta ficha aplican a la siguiente. Ya está. Acá en este ítem 3.10 nos habla sobre el punto geodésico al que fue amarrado, lo que les mencionaba acá, al punto geodésico al que fue vinculado. Entonces, esos puntos de orden 0, por ejemplo, son así, miren. Están, por ejemplo, en este sitio, en este lugar, está ubicado una columna arriba, ¿no? Tiene es un equipo de rastreo permanente, ¿no? Está leyendo, recibiendo data. Está instalado por lo general en un municipio, ¿no? En un edificio del gobierno. Por ejemplo, eso está en la municipalidad. Estos formatos lo dejan ahí tal cual, es solo a modo de ejemplo, ¿ya? Estos formatos uno tiene que comprarlos en el IGN. Tienes que comprar estos formatos. Son los datos de tu punto de referencia que vas a necesitar para el proceso, ¿no? Acá son los datos y ya está. Luego pasamos al ítem 4, que es el estudio topográfico, levantamiento fotogramétrico. Acá nos dice la georreferenciación. Está en función puntos de orden C certificados por el IGN. Obviamente acá pondrás tus dos puntos, ¿no? Pondrás tus dos puntos. Esos dos puntos tienen coordenadas, ¿no? Tienen coordenadas en el sistema WGS84. Tienen una elevación, ¿no? En función al geoide eje M08. Por eso es importante que ustedes ya hayan tenido que buscar esos conceptos para poder tener el hilo, ¿no? El hilo de la lectura de esto. Una vez que tengan, y bueno, actualmente algunas veces nos piden que coloquemos las coordenadas en su equivalente en el PASAT 56. El PASAT 56 es un sistema de referencia en desuso, ¿ya? Pero algunas entidades todavía la aplican, ¿no? Bueno, una vez que tengas estas coordenadas, pues colocas las equivalentes. Hay varios conversores en internet que pueden utilizar. Colocas norte, WGS84, le dices que está en la zona 18 y te convierte pues la coordenada, ¿no? Listo. Entonces nos dice que gracias a eso, bueno, y en este caso hemos usado una estación total para hallar las coordenadas de nuestra poligonal. Entonces acá, en este ítem, vas a tener que poner las coordenadas de la poligonal. Un ratito. En ese cuadro vas a tener que poner las coordenadas de tu poligonal. Ya, no sé cuántas coordenadas tienen, creo como que 8 o 9, ¿no? Esta podemos buscar una imagen más adecuada, más que parezca del sitio. Podemos buscar en internet de repente. Luego vienen los puntos de control, ¿no? Para la fotogrametría. Entonces, por ejemplo, para el proceso fotogramétrico, aparte de
El proceso fotogramétrico tiene dos sectores, ¿no? Sector aire y sector tierra. En el sector tierra, dependiendo del equipo que estés usando, necesitas poner puntos coordenados que se puedan apreciar en la fotografía. Por ejemplo, acá hay una marca de 1 metro por 1 metro. A esos puntos uno tiene que darle coordenadas, tiene que levantarlo en campo, ¿no? Tienes que levantar en campo, tienes que distribuir unos puntos, unos 10, 15 puntos para esa área. Tienes que distribuir esos puntos y hallar sus coordenadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto vamos a reemplazar, ¿no? Ponemos la fotogrametría del proyecto, colocamos unas señales donde vamos a poner los puntos de fotocontrol y le damos las coordenadas correspondientes, ¿no? Pueden elegir unos 15 puntos, que tengan unos 15 puntos, suficiente, ¿ya? Distribuidos más o menos siguiendo esta lógica, ¿ya? Ya está. Luego hablamos de la fotometría en campo, van a hacer una lectura del equipo que se está usando. Luego nos habla sobre el plan de vuelo. El plan de vuelo se hace en un software que lo pueden instalar en el celular. Entonces, estas imágenes las van a cambiar. Estas imágenes las van a cambiar. ¿Y por cuál las van a reemplazar? Van a instalar en el celular el programa Pix4D Capture. Van a instalar en el celular este programa, esta aplicación, ¿ya? Y van a generar un plan de vuelo. Van a hacer las capturas necesarias y las van a poner en su informe. ¿Cómo se usa el programa? La verdad es que es muy simple. A estas alturas, en estos tiempos ya todo es fácil, todo ya no necesitas estudiar nada porque todo está como para nivel usuario. Instalar el programa es muy intuitivo. En caso algo no conozcas, no sepas, hay N videos disponibles que te indican cómo hacer un plan de vuelo. ¿Cuánto demora hacer un plan de vuelo? No más de 30 segundos, creo. Bueno, nos sigue explicando, ¿no? Nos sigue explicando acerca del procesamiento, ¿no? El procesamiento nos habla unas cosas. Acá dice ortomosaico de fotogrametría. ¿Qué es el ortomosaico? El ortomosaico es esa fotografía ortogonal que estamos utilizando en el AutoCAD. Entonces haz un pantallazo y lo pones acá. Luego te dice ortomosaico detalle. Claro, ahora es un pantallazo pero de un detalle importante, ¿no? Puede ser el cerco perimétrico de la subestación, pero no solo hagas uno, pues haz como 5 detalles, ¿no? Importantes. Del área donde se va a hacer la explanación, otra área donde habrá una controversia, no sé. Acá puedes poner un pantallazo de las curvas de nivel, lo que quiere decir lo siguiente, que gracias a esa fotogrametría, a los puntos de control, a los puntos de control fotogramétrico, a los geodésicos y todo, has podido desarrollar la topografía del proyecto, ¿no? Y la puedes representar con curvas de nivel. Y pones ahí una captura de las curvas de nivel. Ya. Vamos a hablar sobre un ítem 5. Este ítem 5, ¿qué es? Vamos a cruzar nuestra información con una data disponible, información disponible, ¿no? Y aquí vamos a entender la importancia de estos estudios topográficos y de nuestros trabajos en campo. ¿Ya? Y es lo siguiente, por ejemplo, ¿qué está pasando acá? Cuando dice coordenadas inscritas, significa que, digamos, legalmente, contractualmente, estas son las coordenadas del cerco perimétrico de la subestación, que ustedes ya conocen ya. Estas son las coordenadas.
inscritas, es como su partida de nacimiento. Estas son las coordenadas del cerco perimétrico. Muy bien, listo. Luego, así como estas son las coordenadas inscritas de la subestación eléctrica existente, también hay otras coordenadas inscritas, ¿no? Estas coordenadas inscritas pueden estar en COFOPRI, en el municipio, ¿no? De otros lotes, hay un lote que estas son sus coordenadas. A veces te la entregan en otro sistema de referencia, que bueno, acá ya está todo convertido. Hay un lote, hay un segundo lote, hay un tercer lote, un cuarto lote, un quinto lote. Ya vamos a tener que ver a qué se refieren, ¿no? Hay 5 lotes adyacentes. Hay 5 lotes adyacentes a nuestro caso de interés, que es el cerco perimétrico de la subestación. Ya listo. Luego también nosotros hemos hallado en el levantamiento topográfico un eje de vía. Hay un eje de vía que tiene estas coordenadas y ya vamos a ver a qué se refiere. Luego tenemos las coordenadas inscritas para el área de explanación. De repente unos abogados han hecho el trámite y han insertado esas coordenadas para la explanación, ¿no? Son las coordenadas que la empresa compró para poder explanar. ¿Ya? Está en este sistema. Listo. Acá viene un proceso de análisis. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay una situación 1, que es la vía de acceso. Entonces, gracias al levantamiento topográfico, hemos nosotros hallado el eje de esa vía. Acá le voy a explicar con el AutoCAD mejor. Ya. Las coordenadas que les mostré son las coordenadas que hemos hallado en campo del eje de esta vía. ¿Ya? La que estoy seleccionando ahorita. La que voy a pintar mejor de rojo. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que esa vía debe tener una franja de servidumbre de 30 metros a cada lado del eje. Revisar si la servidumbre actual es invadida por otras áreas, edificaciones o instalaciones. Y plantea una alternativa de solución. ¿A qué se refiere? Dice que esa franja debe tener 30 metros a cada lado del eje. Offset 30. Debe tener una servidumbre de 30 metros a cada lado. Entonces vamos a revisar qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Cuál es la implicancia con nuestro proyecto? Nuestro proyecto se concentra acá en esta subestación eléctrica existente y en un área de explanación nueva, ¿ya? Entonces, cuando tú analizas esto, vas a darle respuesta, ¿no? Por ejemplo, vas a decir, sí, es cierto, existe una yuxtaposición, la servidumbre hay un sector que queda dentro de nuestro proyecto y tanta área, ¿no? Puedes cuantificar cuál es la cantidad de área que está dentro de tu proyecto
¿Y cuál es la solución? Una solución que podría ser es desplazo la carretera, pues, ¿no? La carretera la llevo por otro lado, de tal manera que la servidumbre no esté afectada por esta edificación. Hay una situación 2, nos dice: verificar si las coordenadas inscritas obedece a las halladas en campo mediante el levantamiento topográfico. Entonces, ustedes han levantado este cerco perimétrico, ¿no? En campo, ya tienen las coordenadas. Fue una de las primeras cosas que hemos hecho. Hay que compararlas con las coordenadas inscritas, ¿ya? Y responder a las preguntas. La situación 3. Así como hay coordenadas del cerco perimétrico de la subestación existente, también hay coordenadas del lote existente. Hay un lote existente para esa subestación. Y lo mismo, analizamos y respondemos las preguntas. Luego, para el área de explanación también vemos las coordenadas inscritas, vemos las coordenadas físicas en campo. Para la explanación ustedes tienen las coordenadas físicas en campo. ¿Se acuerdan que acá había un rectángulo, que es este de acá? Es el más exterior, ¿no? Pero yo lo desplacé 1000 metros para que me deje trabajar, pero es este mismo de acá, ¿no? Este es. Entonces hay que hacer de cuentas que esta área está marcada físicamente en campo, ¿no? De repente acá hay unos hitos o hay un cerco provisional que nosotros hemos levantado y hemos generado físicamente el levantamiento de esa área. Y listo. Una vez que tengamos todo esto sale de forma inmediata: el plano de ubicación, el plano topográfico, el plano fotogramétrico, el plano adyacente de lotes, ubicación de la explanación, plano de cerco perimétrico. Todo esto sale de forma inmediata y lo vamos a ver ahora mismo también. Ya está. Voy a dejar de grabar y vamos a entrar a las preguntas.